un niño azul con más fuerza en su brazo derecho que tú, cochinote, un ancianito parecido a Santa que le da armas como juguetes y una bola de cochinos que lo shippean con la mejor casa de recompensas del universo. Todo esto y más, hoy, aquí, en la nave geek. 3, 2, 1. Here we go! ¿Qué tal, tripulantes? El día de hoy hablaremos del ya lejano año de 1987. Ese año en que la primera mujer entró en el Salón de la Fama del Rock, donde nos dimos cuenta de que estábamos empezando a hacer un agujero en la capa de ozono, pero sobre todo, el año en que nació uno de los héroes más queridos de los videojuegos. Y claro, hablamos de Mega Man, el bombardero azul, quien vio la luz por primera vez en la amadísima NES, de la mano creadora de Capcom y uno de los juegos más deseados por los niños del momento, considerada como una de las sagas más complicadas de la consola y con un largo historial en sus series. Este niño robot creado por el Dr. Light se ganó nuestros corazones, a pesar de que explotaba al más mínimo golpe. Valiente armadura, Doc. Y aquí tienes unos datos curiosos para hacerte el interesante con tus amigos. El jovencito que vemos en el juego no siempre se llamó Mega Man. Originalmente su nombre pudo ser Robotman o Magnet Kid. Al final fue Rockman, por lo menos en Japón. Y esto fue por la afición del equipo creador hacia la música del rock y el juego piedra, papel o tijeras. Y esto mismo se ve en el juego, al usar distintos poderes que son más o menos efectivos contra ciertos enemigos. Y tú pensando que Pokémon había sido el primero. Los jefes enemigos, llamados Robot Masters, tienen una historia muy peculiar. Como había demasiados diseños, a partir de Mega Man X2 fueron elegidos por concursos, donde tanto fanáticos como empleados de Capcom podían dar sus distintos diseños y el mejor sería presentado dentro del juego. El buen Mega Man no fue la primera creación del Dr. Light, ya que tuvo un hermano llamado Protoman, a quien vemos aparecer en varias de las entregas del videojuego. Y ustedes dirán, ok, se llamaba Rockman, ¿por qué el cambio? Bueno, amiguitos, al llegar el juego a Estados Unidos tuvieron un problema. Rockman es una marca registrada de instrumentos musicales, así que tuvieron que buscarle un nuevo nombre a nuestro amiguito. Y no estoy hablando de aquello que tienes entre las piernas, cochinote. Debutó en la NES bajo el formato de los 8 bits, siendo Mega Man 2 su título más famoso. Para Mega Man 7 se entra en la era de los 16 bits, agregando con el tiempo mejoras del 2D e incursionando en el 3D. En 2008 retoman una retrojugabilidad con los 8 bits, con Mega Man 9, y en 2018 con Mega Man 11 se utiliza un estilo nuevo, 2.5D, con gráficas 3D y jugabilidad de estilo clásico. Y bueno, muchos datos, pero ¿de qué va el juego? Bueno, en el año 20XX, el Dr. Thomas Javier Light, el padre de la robótica, crea una nueva generación de robots con una IA super avanzada, capaces de sentir, pensar y actuar, dentro de los límites de su programación. Estos nuevos robots fueron los Robot Masters, y los Robot Masters permitieron una sociedad donde los humanos y robots trabajaban para crear un mejor mundo. Pero el Dr. Albert W. Willy, antiguo compañero del Dr. Light, celoso de la fama de su colega, para demostrar su gran genio, planeó la conquista del mundo, nada más. Teniendo en su poder un gran ejército de robots, nadie en el mundo ni el ejército podía detenerlo. Así que para poner fin a su ambición, Rock, el hijo mecánico del Dr. Light, habiendo sido diseñado solo para ser un asistente de laboratorio, decide convertirse en un robot de batalla, de tal modo que un 25 de mayo del año 20XX nace Mega Man. Tras su victoria, Mega Man ha mantenido la paz de la ciudad que protege, Megalópolis, e intenta vivir una vida ordinaria ayudando al Dr. Light y a su hermana, Roll, una robot encargada de las tareas domésticas que siempre reza por el bienestar de Mega Man. Aún así, el Dr. Willy no se rinde y en su locura ha conseguido tener un ejército de Robot Masters, cada día más poderoso. Para detenerlo, Mega Man ha recurrido a la ayuda de sus compañeros mascotas robot, Rush, Eddie, Beat y Tango. Y si necesita reparaciones, el Dr. Light y Auto siempre están en el laboratorio de investigación del Dr. Light, el cuartel general y casa de Mega Man.
A lo largo de sus aventuras, Mega Man ha tenido que enfrentarse a robots muy poderosos, entre ellos su misterioso hermano perdido, Proto Man, quien se ha convertido en su mayor aliado. Ha tenido temibles peleas con su mayor rival, Bass, el robot más poderoso del Dr. Wily, e inclusive ha tenido encuentros con seres de otros planetas como Drew. En más de una ocasión, estos 4 valientes robots han combatido entre ellos, pero si el mundo los necesita o un malvado plan del Dr. Wily se salió de control, ellos no dudarán en unir fuerzas. Aún así, después deberán volver a ser enemigos. Y para el futuro, el destino de Mega Man es totalmente incierto. Y ya sea que el Dr. Wily regrese con un nuevo plan, provenga una amenaza desde el espacio exterior, o haya que viajar en el tiempo, solo hay algo seguro: Mega Man seguirá luchando por la justicia y la paz duradera. Y bueno chicos, eso es todo en este video. Si les gustó y quieren más de Mega Man, denle like al video, compártanlo y díganos ¿de qué les gustaría que hablemos? Yo soy Abel y esto fue La Nave Geek. Nos vemos después y recuerden, síganos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.